la gestión de estrés con CBD, ¿ok? Y bueno, como dijo Nati, yo soy psicóloga, psicoterapeuta, trabajo mucho con pacientes en la parte clínica y me gustó este tema porque sé que tiene mucha relación con lo que estamos haciendo y con el producto que estamos recomendando. Entonces, vamos a ir a detalle básicamente para conocer un poco los conceptos, ¿ok? El estrés es una palabra que empleamos con mucha frecuencia, ¿ok? Decimos que estamos, por ejemplo, estresados cuando sentimos que nuestras fuerzas como que están llegando a un límite, ¿no? Empleamos, por ejemplo, palabras como estoy estresada, cansada, agobiada, agotada, ¿no? Entonces, para combatir el estrés, lo ideal pues sería que hagamos una buena prevención, pero no siempre podemos o no siempre tenemos las herramientas, ¿ok? El concepto de estrés lo introdujo el fisiólogo y médico vienés Hans Selye en el año 36, cuando observó que los trastornos físicos que padecían sus pacientes no eran atribuibles directamente a la enfermedad que tenían. Entonces llamó a esta colección de síntomas el síndrome de adaptación general. El síndrome de adaptación general o reacción de alarma indica que una respuesta fisiológica se produce ante estímulos estresantes y que ayuda al organismo a adaptarse, ya sea para pelear o para huir, la respuesta de lucha-huida. Desde este enfoque, que es más médico, ¿no? En el que el foco se centra básicamente a cómo responde el organismo, se da un salto más adelante y se le suma el enfoque psicológico. ¿Qué fases pasamos cuando estamos con estrés? Tenemos un nivel de resistencia normal, ¿ok? Pero pasamos por tres fases. La primera es la fase de alarma, ¿ok? Acá en esta fase se van a producir cambios de tipo físicos y psicológicos que nos van a preparar para hacer frente al estrés. Estos cambios están básicamente modulados por el tipo de amenaza y la percepción que tenemos de esa amenaza, ¿ok? Luego de esa fase vamos a pasar a una de resistencia, es la que está en verde. Esta es la fase de adaptación en general, ¿ok? El organismo acá va a intentar hacer frente al estrés de la mejor manera posible, aunque este le implique un esfuerzo adicional, un costo de esfuerzo, ¿ok? Y la tercera fase es la fase del agotamiento, es decir, si es la fase de resistencia fracasa, se desarrollan posteriormente trastornos fisiológicos de carácter crónico. ¿Qué modelos hay que explican básicamente el estrés? Voy a hablar de dos modelos porque hay más. Escogí el modelo cognitivo transaccional. Es digamos, término un poquito así técnico, pero les voy a explicar de qué se trata. Este es Lazarus-Folman. ¿Y qué dice este modelo? Dice, los estímulos de por sí no son estresantes, sino que es la persona el que los experimenta o no como tales, ¿ok? En este modelo, la persona y el entorno se van a interrelacionar. Entonces, ante una situación, por ejemplo, la persona va a hacer, digamos, como una primera evaluación, va a darle un significado. Va a preguntarse si es relevante, irrelevante, si es de amenaza, de daño, de pérdida, desafío, etc. ¿Ok? Le sigue una segunda evaluación. Acá, si considera que la situación es estresante, entonces va a valorar lo que puede hacer, es decir, qué estrategias va a utilizar para hacerle frente, ¿ok? Entonces, según esta valoración que hace la persona, va a poder sentirse, por ejemplo, asustada, desafiada, temerosa u optimista también, ¿no? Sus estrategias las va a orientar a gestionar la fuente del estrés o intentar regular sus emociones. El otro modelo que habla del estrés es el modelo procesual de estrés de Sandin en el año 99. Entonces, ¿qué dice este modelo? Hay una serie de etapas también que son hasta 7. La primera es que la demanda es psicosocial, es decir, se refieren a todos esos eventos o agentes externos que causan el estrés. Pueden ser, por ejemplo, sucesos como la muerte de un ser querido,
algunos problemas económicos, ¿no? Falta de recursos económicos, sucesos menores también como estrés diario, estrés crónico, sea laboral, por ejemplo, o ambiental también, sea natural o artificial, como por ejemplo la luz, el frío, el ruido, ¿ok? Luego va a venir una evaluación cognitiva, es decir, lo que valora la persona y depende también del tipo de amenaza, es decir, puede ser de pérdida, de peligro o desafío personal, ¿ok? Luego viene una tercera etapa que es la respuesta del estrés, es decir, ya entra a tallar acá la parte más interna del cuerpo, es decir, la parte neuroendocrina, o si se activa, por ejemplo, el sistema nervioso simpático o se inhibe el parasimpático, y también vienen a tallar las emociones negativas o la parte psicológica, ¿no? Luego vienen las estrategias de afrontamiento, es decir, para hacer frente al estrés, la persona va a emplear una serie de recursos, por ejemplo, esfuerzos cognitivos, conductuales, que van a servir para hacer frente a la situación, cambiar la situación y reducir la percepción de amenaza y los síntomas del estrés. Luego viene una variable que es importante, que es el nivel de apoyo social, ¿no? Es decir, todas aquellas personas o apoyo con las que cuenta la persona, ¿ok? Luego las características personales, que se llaman disposicionales, se refiere a todos los rasgos de personalidad o carácter que tiene la persona y afecta también en la evaluación y el afrontamiento. Y finalmente, el estatus de salud, porque es importante ver el resultado de salud que tiene la persona y eso va a tallar también de manera importante. Bueno, esta es una escala se llama la escala de reajuste social. Es una escala que básicamente mide el evento de vida, ¿ok? Y también hay una valoración a la parte derecha, es decir, hay una serie de factores, de eventos de vida que tienen impacto en nosotros, ¿ok? Es un instrumento que se utiliza para valorar básicamente los acontecimientos vitales, estresantes, por los cuales atraviesa una persona y nos permite predecir también la probabilidad de riesgo que tiene de enfermar, ¿ok? Entonces, desde eventos muy estresantes, como por ejemplo en la primera está la muerte del esposo, divorcio, separación marital, matrimonio, reconciliación marital, etcétera, etcétera, hasta embarazo, hay eventos que podrían parecer positivos, ¿no? Por ejemplo, vacaciones o mudanzas, etcétera. Todos esos eventos tienen, digamos, un impacto, ya sea de una valoración alta hasta baja, pero todos ellos nos implican, digamos, un reajuste en nuestro organismo, una readaptación de la persona, y ya va a depender de muchos factores en cuánto tiempo se demora en readaptarse, ¿no? Pero si la valoración es menor, obviamente la persona va a readaptarse rápidamente, ¿ok? Y bueno, hay una clasificación en la parte derecha que es de Fernández Ballesteros, que básicamente menciona el tipo de evento, digamos que podría ser físicos, que son originados, por ejemplo, por el medio ambiente, socioculturales, como la forma de vida, las normas que regulan nuestro, digamos, entorno, educativos, económicos y laborales, que son, por ejemplo, si cambiamos de trabajo, disminución de ingresos económicos, interpersonales también como, por ejemplo, riñas, discusiones, embarazo no deseado, etcétera, y otras más como enfermedades graves o accidentes. Bueno, ¿qué dice esta ley? Es la ley de Jergen-Dodson. Si ven en este dibujito, hay una curva del estrés, ¿no? Entonces esta ley, por ejemplo, intenta establecer una relación entre el nivel de estrés y el rendimiento, ¿ok? Según esta ley, el efecto del estrés en el rendimiento va a venir mediatizado por la intensidad del estímulo desencadenante. Si ven en la parte azul, hay poco estrés, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay un nivel de inactividad, y luego sube a tranquilidad. En el amarillo ya llega a la fatiga, que es el óptimo estrés. Luego la curva ya viene a la mano derecha, que es el agotamiento, que es mucho estrés, y en la parte derecha, en verde, es ansiedad, pánico, enojo, y viene la crisis, y es el máximo estrés, ¿ok? Entonces,
Ante estímulos poco intensos o de media intensidad, entonces el estrés se va a manifestar como un movilizador que va a permitir hacer frente a la situación. Y cuando se elevan los niveles de intensidad, la activación, en lugar de facilitar el rendimiento, lo va a bloquear, o sea, va a interferir, ¿ok? Y bueno, ustedes se preguntarán si hay estrés bueno. Sí, hay estrés bueno, se llama eustrés, y el estrés malo es el distrés, ¿ok? La diferencia es básicamente que el eustrés o estrés bueno es a corto plazo, desaparece rápidamente, permite controlar situaciones peligrosas, aparece ante situaciones nuevas o emocionantes. Todas las personas lo sienten en algún momento de su vida, en más de una ocasión, y no afecta a la salud. Y el distrés es dura un poco más de tiempo, más prolongado, no desaparece rápidamente, no es adaptativo, aparece ante un problema que la persona, por ejemplo, siente que no puede resolver y perdura en el tiempo. No todas las personas lo padecen y produce trastornos físicos y psicológicos. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué nos ocurre cuando sentimos estrés? ¿Ok? Bueno, esta parte es un poquito, digamos, muy médica y algunos términos un poco complejos, pero lo he tratado de sintetizar y hacerlo lo más. ¿Qué hora? ¿La hora de almuerzo o no pasa? Por favor, creo que alguien está hablando, me parece. Ok, ¿me escuchan bien? Perfecto. Bueno, el cerebro es el órgano que determina lo que es amenazante o potencialmente estresante. Al estresarnos, nosotros, digamos, liberamos 3 sustancias que son el cortisol, la adrenalina y la noradrenalina, ¿ok? Sin ellas, por ejemplo, no podríamos responder a como lo hacían nuestros antepasados cuando estaban ante peligro, luchando o huyendo. Entonces, con el fin de ayudarnos, se van a poner en marcha 3 sistemas, ¿ok? El primero es el eje hipotálamo hipofisiario adrenal, el eje simpático adrenomodular y el sistema inmunitario, ¿ok? Acá, el eje hipotálamo, el primero, acá se va a liberar una hormona, que es la corticotropina, ¿ya? Esa va a viajar a la hipófisis va a liberar otra hormona, que es la corticotropa, hasta la corteza suprarrenal, donde están las glándulas suprarrenales en los riñones. Ahí se va a sintetizar y se va a liberar el cortisol. En el segundo modo, eje, la adrenalina es sintetizada y almacenada en la médula de las glándulas suprarrenales. Y en la médula adrenal se va a liberar en la circulación sanguínea y va a ejercer acción en diferentes órganos, es decir, como estimular la musculatura, aumentar la frecuencia cardíaca, liberar los niveles de glucosa, etc. Acá, la noradrenalina es sintetizada y almacenada en la médula adrenal y los nervios simpáticos periféricos. La noradrenalina, como hormona de estrés, afecta la atención y la respuesta de acción. Estas acciones capacitan al organismo para enfrentar cambios súbitos. Y en el tercero, que es el sistema inmunitario, la activación simpático-adrenomodular genera inmunosupresión, es decir, el sistema inmune se va a reprimir. Y la ansiedad es una emoción propia del estrés. Los efectos del estrés en el sistema inmunológico nos van a hacer más vulnerables a las enfermedades, ¿ok? Y bueno, los síntomas del estrés más comunes van a ser a nivel físico, psicológico y conductual, ¿ok? Estamos hablando de una serie de síntomas, por ejemplo, fatiga, dolor de cabeza, mareos, desmayos, lagunas mentales, falta de concentración, aumento en el ritmo cardíaco, confusión, ataques de pánico, comerse las uñas, temblores en las manos y pies, etcétera, etcétera. Hay una serie de sintomatologías que es básicamente propia del estrés, ¿ok? Y bueno, ¿cómo afecta el estrés en nuestro cuerpo? Básicamente en todos los sistemas. Estamos hablando del cardiovascular, por ejemplo, podemos sufrir de repente de un ataque cardíaco, en el cerebro, pues depresión, irritabilidad, en la piel, cuando se nos cae el cabello, o está opaco, quebradizo, las uñas quebradizas también, acné, piel seca, los músculos, ¿no? Cuando hay inflamación en los músculos,
el intestino, ya no absorbemos bien los nutrientes, hay hinchazón, indigestión, sistema inmune, ¿no? Las defensas bajas, el sistema reproductor, es decir, ya no producimos las hormonas y disminuye la libido, etcétera, etcétera, ¿ok? Bueno, ¿qué demandas psicosociales actuales tenemos que hacer frente? Tenemos varias, pero yo creo que se tiene que mencionar una que hemos vivido hace 2 años y creo que estamos en un proceso de terminar una pandemia, el COVID-19. Y para darles básicamente datos, los niveles, por ejemplo, de depresión y ansiedad se han duplicado en todos los países en Estados Unidos, en Europa y en Latinoamérica. Es una fuente de OECD. La prevalencia de 21.6% de problemas de ansiedad y el 18% de depresión. Solamente son datos de España. Episodios de confinamiento, aislamiento social, miedo al contagio han afectado a personas de todas las edades. El grupo más afectado por el impacto psicológico son jóvenes, mujeres expuestas a situaciones de violencia, profesionales de la salud, fuerzas de seguridad, etc. El COVID persistente, ¿no? Que es una serie de síntomas neurológicos, psicológicos, hablan de cansancio mental, niebla mental, alteraciones de estado de ánimo, el estrés continuado, crónico, y la pandemia ha sido y es un estresor a nivel macro, ¿no? Porque ha afectado básicamente a toda la sociedad en todo el mundo, aumentando la presencia de sucesos vitales estresantes y de sucesos menores. Se espera un efecto rebote de pacientes con problemas de salud mental, autolesiones y riesgo de suicidio en los próximos meses y años. Entonces, la gran pregunta es cómo podemos afrontar el estrés, ¿no? Sí, ya tenemos esa información. Entonces, hay una serie de estrategias, ¿no? que se utilizan básicamente en la parte terapéutica, como por ejemplo, estrategias de regulación emocional, básicamente orientadas a las emociones, estrategias de regulación cognitiva, básicamente hablando de la estructuración, ¿no? de los pensamientos, estrategias centradas en el problema, ¿no? Cómo podemos resolver los problemas, búsqueda de apoyo social, que es muy importante, algunos aspectos de aceptación, ¿no? De la terapia de aceptación y compromiso de Hayes, autocuidado, ¿no? Que es básicamente un aspecto de la psicología positiva, técnicas de relajación, como la relajación progresiva de Jacobson, o el mindfulness basado en la reducción del estrés. Y otras estrategias que podríamos utilizar, como el ejercicio físico, la dieta balanceada, ¿no? rica en psicobióticos, yoga y meditación, que son complementarias, ¿no? Y bueno, luego de esto podríamos hablar de un concepto revolucionario que estamos nosotros promoviendo muchísimo, y viene pues la revolución del oro verde, ¿no? Les voy a hablar básicamente del sistema endocannabinoide, qué tan importante es para básicamente, qué impacto tiene en la parte del estrés, ¿no? Bueno, el SEC, el sistema endocannabinoide, es básicamente responsable de mantener el equilibrio en nuestro organismo, ¿no? Se va a activar siempre y cuando se presente una situación de desequilibrio físico o mental, es decir, en cualquier situación de respuesta al estrés. El SEC está involucrado tanto en mecanismos fisiológicos como psicológicos, modulando los procesos de percepción, de respuesta y manejo del estrés. En condiciones normales, el SEC se activa para reducir la activación neuronal y endocrina de los circuitos fisiológicos del estrés, intentando mantener el equilibrio. La exposición prolongada del estrés, o sea crónico, puede afectar negativamente al funcionamiento del SEC, reduciendo las funciones de los receptores endocannabinoides, especialmente el CB1, y alterando los neurotransmisores endocannabinoides que tenemos endógenamente, que son la anandamida y el 2-AG. Un SEC alterado y funcional provocaría una dificultad en la adaptación del estrés, y es un círculo vicioso que puede facilitar el desarrollo de una depresión o un disturbio de estrés postraumático. La utilización de fitocannabinoides puede ser de gran ayuda para el SEC para poder hacer frente a las situaciones de estrés agudo y crónico y mejorar sensiblemente su sintomatología. Usar CBD o cannabidiol por su capacidad para poder aportar beneficios tanto a nivel de síntomas como para modular el SEC es totalmente recomendable.
Y estamos hablando de nuestro producto maravilloso CBD Ultracel. Y el CBD se puede usar de manera preventiva por su efecto neuroprotector y modulador a nivel bioquímico para recuperarse del estrés y sus síntomas. Aporta un efecto relajante, ¿no? Tanto a nivel físico, atenuando la respuesta aguda, como psicológico también como efecto ansiolítico y antidepresivo. Y lo podemos usar a nivel preventivo para poder mantener un SEC en buen estado y responder a las situaciones estresantes, también a nivel agudo, ¿no? Cuando ya tenemos reacciones físicas y psicológicas, rápida y ayudarnos a recuperar el equilibrio. Y para el estrés crónico, para mejorar nuestro estado de ánimo y recuperar nuestra salud de manera más sostenida, ¿ok? Entonces, estamos hablando de aportes a nivel psicológico y físico y obviamente mejoramiento y recuperar nuestro bienestar. Y estamos hablando de Ultracel, que es lo que respalda básicamente, ¿no? Ultracel tiene un respaldo de la Junta Médica Asesora compuesta por profesionales médicos de todo Estados Unidos. Son productos avalados por la ciencia, tienen una tecnología que es la Ultracel, espectro completo de extracción, que es un método de extracción que permite el efecto séquito y, bueno, tiene certificaciones que proporciona altos estándares y mejores prácticas y autorregulación. Entonces estamos hablando de un producto top, 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 ¿ok? Y bueno, me despido básicamente con esta frase de Viktor Frankl. Si no conocen a este autor de un libro famosísimo que es El hombre en busca de sentido, es un sobreviviente de los campos de concentración de Auschwitz. Las circunstancias externas pueden despojarnos de todo, menos de una cosa, la libertad de elegir cómo responder a esas circunstancias. Y con esta frase me despido. Muchísimas gracias, Latinoamérica.